Y todo aquel que en él tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado, quebranta la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, no practica el pecado, todo aquel que practica el pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifestos los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia, no es de Dios, ni aquel que no ama a su hermano. ¿Cuál es la esperanza que se menciona en el versículo 3? La esperanza es la expectativa segura de la venida de Jesucristo y la transformación que Él realizará en los creyentes, purificándolos y haciéndolos como Él es puro. ¿Qué significa que todo aquel que en Él tiene esta esperanza se purifica a sí mismo? Significa que el creyente, motivado por la esperanza de ser semejante a Cristo, se esfuerza en vivir una vida santa y apartada del pecado, reflejando la pureza de Jesús. ¿Cómo se relaciona la pureza con la esperanza en Cristo? La esperanza en Cristo impulsa a los creyentes a vivir en pureza, porque esperan reflejar su carácter cuando Él se manifieste. ¿Qué define el pecado según el versículo 4? El pecado es definido como la infracción o violación de la ley de Dios. Cometer pecado es quebrantar esa ley perfecta. ¿Por qué es importante entender el pecado como quebrantamiento de la ley? Porque muestra que el pecado no es solo un error moral, sino una rebeldía contra la autoridad divina establecida en la ley de Dios. ¿Qué misión tenía Jesús según el versículo 5? Jesús vino a quitar nuestros pecados, es decir, a remover la culpa y la condena que el pecado trae sobre nosotros. ¿Por qué no hay pecado en Jesús? Porque Jesús es completamente santo, sin pecado ni mancha, y su naturaleza divina no puede pecar. ¿Qué significa permanecer en Él en el versículo 6? Permanecer en Él implica vivir en comunión constante con Cristo, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo una relación espiritual activa. ¿Por qué quien permanece en Cristo no practica el pecado? Porque el poder transformador de Cristo en la vida del creyente vence el dominio del pecado, y el creyente desea agradar a Dios. ¿Qué indica que alguien practica el pecado según este pasaje? Indica que esa persona no ha conocido verdaderamente a Cristo ni tiene comunión auténtica con Él. ¿Por qué Juan dice nadie os engañe en el versículo 7? Porque algunos pueden confundir la fe con licencia para pecar. Juan advierte que la verdadera fe se demuestra en la justicia y santidad. ¿Qué significa el que practica la justicia es justo? Que quien vive haciendo lo correcto según Dios es considerado justo, reflejando la justicia de Cristo en su vida. ¿Cómo podemos saber si una persona es justa según este pasaje? Podemos saberlo por sus acciones y por su vida orientada a cumplir la voluntad de Dios. ¿Quién es del diablo según el versículo 8? El que practica el pecado, porque el pecado y la maldad tienen su origen en Satanás. ¿Qué significa que el diablo peca desde el principio? Significa que Satanás ha sido desde el principio un pecador y el origen del pecado en el mundo. ¿Cuál es el propósito de la venida del Hijo de Dios según el versículo 8? Para deshacer las obras del diablo, es decir, para destruir el poder del pecado y la influencia del mal. ¿Cómo Jesús deshace las obras del diablo? A través de su sacrificio en la cruz, resurrección y obra redentora que libera al creyente del pecado y la condena. ¿Qué significa nacido de Dios en el versículo 9? Se refiere a quien ha experimentado una regeneración espiritual, un nuevo nacimiento por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué el que es nacido de Dios no practica el pecado? Porque la naturaleza de Dios en él lo impulsa a vivir en santidad, apartándose del pecado. ¿Qué es la simiente de Dios que permanece en el creyente? Es la vida divina o la presencia del Espíritu Santo que transforma y sostiene al creyente. ¿Significa esto que el cristiano no puede pecar nunca? No significa que sea perfecto, pero sí que su vida no está dominada por el pecado, busca vivir conforme a Dios y se arrepiente cuando falla. ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios según el versículo 10? Se manifiestan en que practican la justicia y aman a sus hermanos, evidenciando la obra de Dios en sus vidas.
¿Cómo se manifiestan los hijos del diablo? En que no practican la justicia ni aman a sus hermanos, permaneciendo en una vida de pecado y maldad. ¿Por qué el amor hacia el hermano es un signo de ser hijo de Dios? Porque el amor es el mandamiento central de Cristo y refleja el carácter de Dios en la vida del creyente. ¿Qué relación tiene el pecado con la identidad espiritual del creyente? El pecado revela si alguien es realmente hijo de Dios o no, porque la vida nueva en Cristo produce frutos de justicia. ¿Cuál es el llamado práctico para el creyente en este pasaje? Vivir en pureza, justicia y amor, rechazando el pecado y manifestando el carácter de Cristo. ¿Cómo puede un creyente purificarse a sí mismo? Mediante la obediencia a la palabra de Dios, la oración, el arrepentimiento y el poder del Espíritu Santo. ¿Qué implica practicar la justicia en la vida cotidiana? Implica actuar conforme a los principios bíblicos, ayudar al prójimo, vivir con integridad y amor. ¿Cómo podemos identificar las obras del diablo en la sociedad? En la maldad, la injusticia, el odio, la mentira y toda práctica contraria a Dios. ¿Qué importancia tiene la regeneración espiritual en la lucha contra el pecado? Es fundamental, porque solo un nuevo nacimiento en Cristo puede transformar verdaderamente el corazón y vencer el pecado. ¿Qué relación tiene la santidad con el amor fraternal? La santidad se expresa en el amor a los demás, no puede haber verdadera santidad sin amor. ¿Por qué el pecado es una señal de estar alejado de Dios? Respuesta, porque el pecado rompe la comunión con Dios y evidencia una vida bajo otra autoridad. ¿Cómo podemos crecer en la esperanza que purifica? Mediante el estudio de la palabra, la comunión con otros creyentes, la oración y la reflexión sobre la segunda venida de Cristo. ¿Qué significa que Jesús no hay pecado en él? Que Él es el único completamente santo, sin culpa ni mancha, y por eso puede ser el Salvador perfecto. ¿Por qué Juan enfatiza tanto la relación entre pecado y conocimiento de Dios? Porque el verdadero conocimiento de Dios transforma y libera del pecado. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en esta transformación? El Espíritu Santo renueva el corazón, guía, fortalece y capacita para vivir en santidad. ¿Cómo se relaciona este pasaje con la doctrina de la justificación? Muestra que la justificación implica una nueva vida que rechaza el pecado y practica la justicia. ¿Qué significa que el pecado es infracción de la ley? Que es una transgresión consciente de las normas divinas que Dios ha establecido para la vida humana. ¿Cuál es la diferencia entre pecado ocasional y vida de pecado habitual según el texto? El pecado ocasional es una falla humana, mientras que la vida de pecado habitual indica que alguien no ha nacido de Dios. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje en la iglesia local? Promoviendo una vida de santidad, amor fraternal, y denunciando el pecado sin juzgar sino buscando restaurar. ¿Qué enseñanzas hay sobre la comunidad cristiana en estos versículos? Que la comunidad debe ser un reflejo de justicia y amor, donde los hijos de Dios se manifiestan claramente. ¿Por qué es necesario que el creyente se purifique a sí mismo? Porque la santidad no es pasiva, requiere esfuerzo, disciplina y dedicación personal. ¿Qué implica la frase no puede pecar en relación al creyente nacido de Dios? Que no está dominado por el pecado y que la naturaleza divina en él se resiste al pecado. ¿Cómo ayuda este pasaje a entender la santidad como una señal de pertenencia a Dios? Porque muestra que la vida justa y el amor son evidencia visible del nuevo nacimiento. ¿Qué relación tiene este pasaje con la segunda venida de Cristo? La esperanza de su venida impulsa al creyente a purificarse para ser semejante a Él. ¿Cómo se puede discernir entre un verdadero y un falso creyente según estos versículos? Por su práctica de la justicia y el amor y su rechazo al pecado habitual. ¿Qué implica amar a su hermano para la vida diaria? Implica cuidar, perdonar, apoyar y vivir en armonía con otros creyentes. ¿Por qué Juan usa términos como hijos de Dios e hijos del diablo? Para mostrar la clara división espiritual que existe entre aquellos que viven para Dios y los que viven en pecado. ¿Cómo puede alguien saber si es verdaderamente nacido de Dios? Por el cambio en su vida, el deseo de vivir en justicia y amor, y la obra del Espíritu Santo en su corazón. ¿Cuál es el mensaje central de 1 Juan 3 versos 3 al 10? Que la verdadera fe se demuestra en una vida transformada, caracterizada por la esperanza en Cristo, la práctica de la justicia y el amor fraternal, rechazando el pecado y manifestando la obra de Dios en el creyente.
Señor Dios Todopoderoso, fuente de toda pureza y justicia, venimos a ti con corazones humildes, buscando purificación y renovación. Tú que nos llamas hijos e hijas, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, reflejando tu amor y santidad en cada aspecto de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nos acercamos confiados, conscientes de que solo en ti encontramos esperanza verdadera y vida eterna. Oración por la esperanza que purifica. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado una esperanza viva en Cristo Jesús, una esperanza que no defrauda ni se apaga. Señor, que esta esperanza sea el motor que impulse nuestra purificación diaria. Que cada día busquemos alejarnos del pecado y acercarnos más a ti, deseando ser como tú eres, santos y justos. Ayúdanos a purificar nuestro corazón de todo pensamiento impuro y de toda obra mala. Enséñanos a confiar en que tú estás obrando en nosotros, transformándonos conforme a tu imagen. Líbranos de la apatía espiritual para que nuestra esperanza en ti no se enfríe ni se desvanezca. Oración por la comprensión y respeto de tu ley. Señor, reconocemos que el pecado es la infracción de tu ley santa y perfecta. Por eso te pedimos que nos des un entendimiento profundo de tu palabra para que no ignoremos ni minimicemos el impacto de desobedecerte. Que aprendamos a respetar y obedecer tu ley con amor y reverencia. Líbranos de la ignorancia que nos lleva a justificar el pecado o vivir de manera indiferente. Fortalece nuestra voluntad para resistir la tentación y vivir conforme a tus mandamientos. Oración por la obra redentora de Cristo. Jesús, Hijo de Dios, te adoramos porque viniste a este mundo para quitar nuestros pecados, y en ti no hay pecado. Gracias por tu sacrificio, por tu sangre derramada, que nos limpia y nos hace nuevos. Ayúdanos a valorar plenamente el precio de nuestra salvación y a vivir en gratitud constante. Que tu pureza y santidad sean nuestro modelo y nuestro anhelo. Enséñanos a caminar en la libertad que tu perdón nos da, rechazando la esclavitud del pecado. Oración por la permanencia en Cristo Señor Jesús, queremos permanecer en ti, en íntima comunión cada día. Sin ti no podemos hacer nada, y por eso te pedimos que nos sostengas y fortalezcas. Que nuestra vida diaria refleje tu presencia y nos aleje de toda práctica pecaminosa. Que el Espíritu Santo nos guíe para vivir de manera que te honre. Perdona nuestras caídas y danos fuerza para levantarnos, sabiendo que no estamos solos. Oración por la justicia práctica. Padre, danos un corazón que practique la justicia tal como tú la defines, no la justicia humana o superficial. Que nuestra vida esté marcada por acciones rectas y sinceras. Ayúdanos a ser honestos, justos y compasivos en todas nuestras relaciones. Que no permitamos que el engaño o la hipocresía contaminen nuestra fe. Que nuestro testimonio sea fiel y digno, reflejando tu justicia en nuestro caminar. Oración por la victoria sobre el pecado y el enemigo. Dios soberano, sabemos que el pecado y el diablo están estrechamente ligados, y que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Te pedimos protección contra toda influencia maligna que quiera alejarnos de ti. Defiéndenos de las trampas del enemigo y fortalece nuestra fe para resistir sus ataques. Que la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte sea una realidad tangible en nuestra vida. Que vivamos en el poder del Espíritu Santo, siendo luz en medio de las tinieblas. Oración por el nuevo nacimiento y la vida en el Espíritu. Señor, te damos gracias por el regalo del nuevo nacimiento, por hacernos hijos tuyos por medio del Espíritu Santo. Que esa simiente divina en nosotros crezca y nos transforme cada día más. Líbranos de la práctica habitual del pecado y ayúdanos a vivir en santidad. Que nuestra vida refleje la obra de Dios en nuestro interior y sea un testimonio para otros. Dios de amor, enséñanos a amar genuinamente a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Que nuestro amor sea sincero y práctico, no solo de palabras. Que el amor fraternal sea evidencia clara de que somos tus hijos. Ayúdanos a perdonar, a servir y a edificarnos unos a otros. Que vivamos en unidad y armonía, reflejando tu carácter amoroso. Oración por un corazón humilde y arrepentido. Señor amado, sabemos que sin humildad y arrepentimiento verdadero no podemos acercarnos a ti ni experimentar tu perdón. Te pedimos un corazón sensible y dispuesto a reconocer nuestras faltas. Ayúdanos a no esconder ni justificar el pecado, sino a confesarlo sinceramente. Que tu Espíritu nos conduzca a un arrepentimiento genuino que transforme nuestras vidas. Líbranos del orgullo espiritual y la dureza de corazón que nos alejan de tu gracia. Oración por la fuerza para vencer las tentaciones.
Padre Celestial, las tentaciones nos rodean en este mundo, y muchas veces nos sentimos débiles para resistirlas. Por eso te pedimos fortaleza. Danos la valentía para decir no al pecado y buscar siempre tu voluntad. Que recordemos las promesas de tu palabra y confiemos en tu ayuda en cada prueba. Que el poder del Espíritu Santo nos sostenga y guíe en cada momento de dificultad. Oración por el testimonio cristiano en el mundo. Señor Jesús, queremos ser luz en medio de la oscuridad, reflejando tu justicia y amor ante todos. Ayúdanos a vivir con integridad, sin compromisos que deshonren tu nombre. Que nuestras palabras y acciones sean un testimonio fiel y valiente de tu poder redentor. Que seamos instrumentos de paz, reconciliación y esperanza para quienes nos rodean. Oración por la unidad y amor en la Iglesia. Dios nuestro, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y necesitamos vivir en amor y unidad para ser un testimonio poderoso. Ayúdanos a superar divisiones, envidias y conflictos que dañan la comunidad. Que podamos amar y servir con humildad, poniendo a otros por encima de nosotros mismos. Que tu Espíritu Santo guíe nuestras relaciones y decisiones para glorificarte. Oración por la protección espiritual diaria. Padre protector, vivimos en un mundo lleno de peligros visibles e invisibles. Por eso te pedimos tu escudo y protección constante. Guarda nuestra mente, corazón y cuerpo de toda influencia dañina. Líbranos de las mentiras del enemigo y del pecado que busca atraparnos. Fortalece nuestra fe para mantenernos firmes en la batalla espiritual. 14. Oración por la transformación continua. Señor, sabemos que la santidad es un proceso diario y constante. Te pedimos que no nos cansemos de crecer en ti. Transforma nuestra mente y corazón para que cada día reflejemos más tu carácter. Ayúdanos a desechar todo lo viejo y vestirnos con la nueva vida en Cristo. Que seamos perseverantes en la búsqueda de la justicia y la santidad. Oración por la paz y gozo del creyente. Dios de paz, en medio de las pruebas queremos experimentar tu gozo y tranquilidad. Llena nuestro ser con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el gozo del Señor sea nuestra fuerza y motivación diaria. Ayúdanos a depender siempre de ti en todo momento. Oración por la sabiduría y discernimiento espiritual. Padre sabio, necesitamos entender tus caminos para vivir conforme a ellos. Danos sabiduría para discernir lo bueno y lo malo en cada situación. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y nos aleje de falsas doctrinas. Fortalece nuestro conocimiento de la palabra y nuestra relación contigo. Oración por el amor a Dios sobre todas las cosas. Señor, que nuestro amor por ti sea siempre primero, sobre todas las cosas. Que no nos distraigamos con los afanes del mundo ni con los deseos pasajeros. Ayúdanos a buscarte y amarte con todo nuestro corazón, alma y mente. Que nuestra vida sea un reflejo de ese amor que nos transforma. Oración por la humildad para servir a los demás. Jesús, tú nos enseñaste que el mayor es el que sirve. Danos un corazón humilde para servir con alegría. Que no busquemos la gloria propia, sino glorificarte a ti en todo. Ayúdanos a ver las necesidades de los demás y actuar con compasión. Que nuestro servicio sea sincero y fruto de nuestro amor por ti. Oración por el fortalecimiento de la fe. Padre, en tiempos de duda y dificultad, fortalece nuestra fe para que no flaquee. Danos confianza en tus promesas y en tu fidelidad. Que la fe sea un ancla firme que nos sostenga ante cualquier adversidad. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de ti para tener una fe sólida. Oración de gratitud y compromiso. Gracias, Señor, por tu amor inmenso, por tu paciencia y misericordia infinita. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón y nuestro ser. Comprometemos a vivir en pureza, justicia y amor, reflejando tu gloria. Que cada día sea una oportunidad para crecer en ti y glorificarte.